Hoy día quiero invitarles, hermanos, a abrir sus libros en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a un libro de un profeta que realmente es único en su clase. Es un fuera de serie, pero no es un fuera de serie en lo bueno, sino en lo raro, en lo extraño, en lo complejo de su interior. Y estamos refiriéndonos a un profeta que su nombre en hebreo es Paloma. No es Noé que envió la paloma afuera del arca. No es él. Vamos a comenzar a ver y a estudiar el libro de Jonás. Vamos a estar parados por un par de semanas a través de este libro en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar viendo un mensaje introductorio para este libro que lleva por título La escala de la salvación. La escala de la salvación. Usted se puede preguntar, pero ¿por qué una escala en Jonás? Quizás podría ser el barco de la salvación, podría ser el pez gigante de la salvación, o quizás pueden ser otras cosas. Pero aquí vamos a comenzar a descifrar este libro en una cosa puntual. Vamos a tratar de encontrar el corazón del libro de Jonás. Y si tú te preguntas cuál es el corazón del libro de Jonás, quizás a tu mente pueden llegar las siguientes tesis. ¿Será la desobediencia de un agrio profeta? ¿Será de eso lo que trata el libro de Jonás? ¿O será el fantástico viaje en el vientre de un gran pez, a la usanza quizás de Pinocho o Moby Dick? ¿O quizás será la destrucción de una ciudad pagana? Varias cosas pueden entrar a nuestras mentes con respecto al libro de Jonás. ¿De qué trata Jonás? ¿Cuál es el corazón del libro de Jonás? Muchas son las interpretaciones de este sarcástico libro donde, presta atención, todos, absolutamente todos, obedecen a la voz de Dios a excepción del profeta de Dios. Yo te decía que este libro es raro. Yo te decía que este profeta es extraño. Y es un libro realmente casi una sátira o un libro sarcástico ordenado en una forma brillante, hermosa en una poesía hebrea con una narrativa puntual que vamos a ir viendo. Entonces, muchas son las interpretaciones de este sarcástico libro donde todos obedecen a Dios. Si usted piensa en las personas que aparecen en el libro, aparecen hombres que son paganos en una embarcación. Ellos obedecen a Dios. Usted piensa, por ejemplo, en las tormentas y en los elementos naturales. Ellos obedecen a Dios. Usted, por ejemplo, puede pensar en ese gran pez que aparece. Ese gran pez también obedece a Dios. Más adelante usted puede pensar en la ciudad de Nínive, en sus reyes, en los hombres pobres, e incluso hasta el ganado. Y hermano, todo obedece la palabra de Dios. Incluso al final del libro hay una calabacera que también obedece la voz de Dios. Lo interesante es que el único que no obedece la voz de Dios es el profeta de Dios. Y eso ya nos puede llamar la atención y nosotros podríamos a priori prejuzgar a Jonás, pero en una aplicación muy rápida. Usted es una persona o un hombre o una mujer de Dios hoy, ¿verdad? Los que están presentes, los que están mirando. Yo pregunto, ¿usted, hombre o mujer de Dios, está obedeciendo la voz de Dios hoy? Es una buena pregunta antes de juzgar a Jonás, ¿verdad? ¿Lo estamos haciendo? Pero si entendemos bien este libro, debemos establecer su significado y su interpretación más profundo en el centro de su narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Hay libros que tienen una narrativa poética, otros tienen una narrativa de prosa, otros tienen una narrativa histórica, tipo crónicas, otros son alegóricas,
¿Cómo está construido el libro de Jonás? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Déjame hablarte algo de Jonás. Jonás viene del hebreo que significa paloma. Cuenta la Biblia que Jonás es hijo de Amitai, que también es del hebreo, y Amitai significa el que tiene la verdad o el verdadero. Entonces Jonás es hijo del verdadero. Pero fíjate qué poco verdadero se hace Jonás en muchas cosas. Fue un profeta nefasto, por decirlo de alguna forma. Y déjame mostrarte por qué. Es originario de Gat-Hefer. Gat-Hefer es lo que tú conocerías hoy como Nazaret. ¿Recuerdas a Jesús de Nazaret? Bueno, Nazaret vendría a ser la ciudad de origen de Jonás y tuvo un ministerio entre el año 780 al 820 a.C. Para que nos situemos en el marco histórico, entre el año 700 y 800 a.C., para que se quede ahí en tu mente. Jonás vivió y sirvió en el reino del norte. ¿Recuerdas que Israel se divide en varios procesos? Tenemos el tiempo de los patriarcas, luego de los patriarcas vienen el tiempo de las tribus, vienen los jueces, luego Israel pide rey, viene el tiempo del Reino Unido, donde nosotros conocemos a Saúl, David y Salomón, hasta que Dios rompe este reino de las 12 tribus en 10 tribus al norte, las cuales nosotros conoceremos como Israel, y 2 tribus al sur, de las cuales nosotros conoceremos como Judá. De hecho, las tribus que hoy día existen en Israel son solamente la de Judá. Las 10 tribus del norte desaparecieron, nadie sabe qué pasó con ellas. De hecho, por eso hoy día se conoce a los israelitas como judíos, porque es lo que quedó de Judá. Entonces, Jonás sirvió al reino del norte. Para decirte algo, el reino del norte se caracterizó porque ninguno de sus reyes hizo lo bueno delante de Dios. Todos los reyes fueron malos. Todos, sin excepción. En el sur hubo reyes buenos y reyes malos. Pero en el norte, todos los reyes hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y lo interesante de Jonás es que Jonás sirvió para el propósito de uno de los reyes más malvados de ese tiempo. Este rey se llamó Jeroboam II. Y Jonás prestó servicio a Jeroboam II antes de su encomendación a Nínive. Cuando Jonás sirvió a este rey malvado, Jeroboam II, Jonás profetizó a favor incluso de este malvado rey, como lo leemos en 2 de Reyes 14, 23 al 25. Esta fue la profecía que Jonás le dio al malvado rey Jeroboam II de Israel. Así dice el libro de Reyes. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Jehoás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él estableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. ¿Te das cuenta cómo ya este profeta comienza incluso a tener un servicio para este nefasto rey? Es preciso decir que fue tal la maldad de este rey Jeroboam II que Dios luego usó a otro profeta para deshacer la profecía de Jonás. Usó al profeta Amós. Amós nos dice lo siguiente en el capítulo 6, versículos 13 al 14. Recuerda que hay una confrontación, entre comillas, del profeta Jonás y del profeta Amós. Esto es lo que dice el profeta Amós, ahí en Amós 6, 13 al 14. Dice: vosotros que os alegráis por Lodebar, ¿qué decís? ¿No hemos tomado para nosotros Carnayim con nuestra propia fuerza? Pues he aquí
levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, declara el Señor, Dios de los ejércitos, una nación que os afligirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Araba. Se da cuenta que todo lo que profetizó a favor Jonás en cuanto a la tierra, desde Hamat hasta Araba, lo destruyó o lo deshizo Dios a través del profeta Amós. Cuando nosotros pensamos en esto, ya son datos que probablemente se nos han escapado de nuestra mente. Nunca hemos conocido de Jonás más que la historia de Jonás. Ya se me olvidó. ¿Cómo era la canción de los niños? ¿Se acuerdan o no? Jonás no le hizo caso. Es lo que nosotros conocemos normalmente. ¿Pero alguna vez habías escuchado que Jonás trabajó o sirvió para un rey malvado? Y que Dios deshizo la profecía a través de otro de sus siervos como Amós. Probablemente nunca lo habíamos escuchado. Pero aquí nosotros ya podemos vislumbrar algo del carácter de este profeta Jonás. Pero, amado hermano, lo que hoy día quiero compartir no es tanto de Jonás en sí, sino de lo que el libro de Jonás enfoca. Más allá del profeta en sí, hoy nos enfocaremos en el sentido más profundo del libro y desde aquí vamos a construir la serie. El libro de Jonás tiene una particularidad. Tú no puedes construir Jonás desde el principio avanzando secuencialmente hasta el final, porque se te va a escapar el centro y el corazón del significado de este libro. Debes entender y comprender qué narrativa tiene el libro para poder entrar al núcleo y del núcleo desarrollarlo. La narrativa del libro es hermosamente simétrica, dividida en 4 partes. Algunos, como Riley, dividen el libro de la siguiente forma. Una división común de cualquier teólogo iría por lo siguiente. Capítulo 1, Jonás huye. Capítulo 2, Jonás ora. Capítulo 3, Jonás predica. Capítulo 4, Jonás aprende. Si te fijas, si nosotros, como la gran mayoría de los teólogos, dividiéramos el libro así, ¿qué es lo que se repite en cada uno de los puntos? Jonás. ¿Qué es el centro del libro para ellos? Jonás. Hermanos, el centro del libro de Jonás jamás ha sido Jonás. Nunca. La verdad, esta división, si aparentemente es progresiva, más bien no nos permite encontrar lo que es el corazón del libro. Este libro, hermosamente armado, hermosamente escrito, responde a una narrativa que se conoce como quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Así como usted conoce, por ejemplo, un poema que tiene ciertas métricas, un quiasmo es una construcción narrativa que también tiene ciertas reglas para poder construirse. Primero déjame contarte lo que es un quiasmo. Un quiasmo es una figura retórica basada en la repetición, donde los elementos aparecen primero en un orden, por ejemplo, A, entonces B, y luego en el orden contrario, B, entonces A. Básicamente un quiasmo es una escala. Una escala. Paso 1, paso 2, llegas a un punto y bajas otra vez. Pero el centro solamente lo encuentras donde está la cúspide de esa escala. Por eso el mensaje de hoy no se llama Jonás, no le hizo caso a la palabra de Dios, ni se llama una ciudad que estaba condenada, ni otra cosa, sino la escala de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos el libro de Jonás y lo interpretamos como un quiasmo en su narrativa, encontramos el corazón del libro. En este aspecto, la escala del libro avanza del capítulo 1 y salta al capítulo 2, llegando en la cúspide al corazón mismo de una de las afirmaciones más hermosas, una de las afirmaciones más dramáticas, una de las afirmaciones más intensas e irrefutables de todas las Escrituras, pero a su vez también una de las verdades más resistidas por todas las religiones, por todas las sectas y por muchas denominaciones el día de hoy. En la cúspide de la escala del quiasmo de Jonás, la encontramos en Jonás 2.9c.
Jonás 2.9c, escucha atentamente porque esto le va a llamar la atención si puede captar un poco la fonética. Esta frase tan hermosa, tan dramática y tan intensa dice lo siguiente. Escuche. Dice, Yeshuata Hashalema Nadareti. Yeshuata Hashalema Nadareti. Así sonaría originalmente en hebreo. ¿Les suena la palabra Yeshua? Eso literalmente significa la salvación es de Yahweh. La salvación es de Yahweh. Y hermano amado, el libro completo de Jonás, tú lo puedes reducir y lo puedes interpretar y lo puedes condensar en estas 5 palabras. Las 5 palabras más importantes del libro de Jonás no es de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Las 5 palabras más importantes en el libro de Jonás es la salvación, es de Yahweh. Quiere decir, la salvación es del Señor. Y desde aquí nosotros tenemos que comenzar a construir el libro de Jonás. No podemos comenzar desde el inicio. No podemos comenzar desde el final, sino que necesitamos subir por esta escala para llegar peldaño a peldaño en esta escala de la salvación a entender, a comprender y a poder afirmarnos en lo que el libro de Jonás quiere enseñarnos. Lo que el Señor quiere enseñarnos en todo lo que Jonás está pasando es esto. La salvación es del Señor. Yeshuata Hashalema Nadaret. La salvación es de Yahweh. Dicho sea de paso, cuando nosotros pensamos en el nombre Yahweh, pensamos que este nombre está repetido aproximadamente 6.000 veces en el Antiguo Pacto y que hace referencia al nombre de Dios, que significa yo soy el que soy, también conocido como Jehová o Yahová. Diferentes pronunciaciones para lo que está conocido como el tetragramatón o es difícil la palabra, pero es Yahweh, YHWH. Yo soy el que soy. En el Nuevo Pacto, el nombre de Yahweh no aparece en esa forma en ninguna vez. Pero el nombre que se repite vez tras vez en el Nuevo Testamento es Yeshua. Yeshua. Tal como dice acá. Yeshuata Hashalema Nadaret. ¿Y sabes por qué se repite ese nombre en el Nuevo Pacto? Porque Jesús o Yeshua es Yahweh salva. O la salvación es del Señor. Literalmente. Ese es el punto. En el fondo lo que el libro de Jonás está estableciendo, mi amado hermano, es que fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera de la soberanía de Dios, fuera del decreto de Dios, fuera del pacto de Dios, no hay salvación. No existe. No existe nada que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para alcanzar la salvación. Ni siquiera puede arrepentirse, ni siquiera puede aplicar fe, ni siquiera puede hacer obras, ni ninguna otra cosa, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, porque la salvación es de Yahweh. Y cuando nosotros entendamos eso, nosotros vamos a poder tener un corazón evangelísticamente puro. Vamos a poder tener un corazón eminentemente misionero, porque entendiendo que la salvación es del Señor y entendiendo que tenemos comisión de ir a hacer discípulos, tal como Dios le dijo a este hombre, anda a Nínive, hermano, nosotros vamos a poder ir confiados porque la salvación es del Señor. Usted no fue salvo porque tomó una decisión un día. Usted no fue salvo porque aceptó a Jesús en su corazón un día. Usted no fue salvo porque se arrepintió de sus pecados un día. Usted fue salvo porque el Señor, en su maravillosa gracia, vino un día, una hora, en un momento específico y regeneró su vida, quitó el corazón de piedra, puso un corazón de carne y le dio vida eterna porque la salvación es del Señor.
No se equivoque. Dios no le invitó a esta ecuación. Usted no está invitado a su salvación. Pero pastor, yo tengo que hacer algo. ¿Cómo aseguro mi salvación? Fue lo mismo que le dijo, le preguntó Nicodemo a Jesús. Y la respuesta de Jesús es, no, no puedes hacer nada. Primero debes nacer de lo alto. Debes nacer de nuevo. ¿Sabes por qué, Nicodemo? Porque la salvación es de Yahweh. Cuando nosotros comprendemos esto, y desde aquí comenzamos a visualizar el libro de Jonás, se abre toda una perspectiva nueva de que todo lleva en el libro a una pirámide en escalera donde nos enseña eso. Yeshuata Ashareman Nadareti. La salvación es del Señor. Y hermano, cuando nosotros pensamos en ello, y decía al principio, esta es una de las afirmaciones, si no la afirmación para nosotros más poderosa en la palabra de Dios. Porque esto te indica que no depende de ti, que el evangelio que tú debes llevarlo, porque la salvación del otro no depende de ti, pero sí llevar el evangelio, porque Dios va a salvar personas. Y Dios lo va a hacer, hermano. Sí o sí lo va a hacer. Pero te está invitando a ti para que eminentemente te conviertas en un misionero, en un evangelista donde tú estás. Y no te equivoques, no tienes que tomar un avión y cruzar hasta India para predicar el evangelio. Solamente tienes que salir de tu casa, dar cuantos pasos, golpear la puerta de tu vecino y ya está. Tienes una persona a quien evangelizar. Solamente tienes que cruzar tu casa y quizás en el almacén de la esquina tienes a una persona para poder evangelizar. Es más, hay veces que el mismo Señor te manda personas a tu casa que golpean con un librito y dicen, quiero regalarle una revistita. Ahí también tienes la oportunidad de predicar el evangelio, porque ellos también necesitan al Señor, porque la salvación es del Señor y ellos aún no han sido salvos. Aunque se proclamen como testigos de Jehová, conocen de su religión, conocen de su doctrina, conocen de su secta, conocen de sus fechas, conocen de sus publicaciones, pero ¿sabes a quién no conocen? ¿No conocen a Jehová? No conocen a Jehová. Y hermanos, esto también es importante para nosotros, porque no vaya a ser que nos pase exactamente lo mismo, que tratando de llevar el evangelio del reino, no conozcamos al Señor del evangelio, como nos ocurría antes. ¿Cuántas veces tú no predicaste un evangelio de Dios ama a todo el mundo, solamente tienes que venir, haz una oración conmigo, si tan solo repites esta oración e invitas a Jesús a entrar en tu corazón, entonces tú eres salvo? Hermanos, no conocíamos al Señor. No conocíamos a este Yahweh maravilloso, no conocíamos a este Yahshua maravilloso, no conocíamos el evangelio glorioso del reino. Porque en ese momento la salvación no era del Señor, la salvación era por tu manipulación, la salvación era por tu blasfemia, la salvación era por tus mentiras. ¿Y sabes qué había? Fuera de no haber salvación, había anatema o maldición para ti. Porque nosotros, jactándonos o riéndonos de los testigos de Jehová, que no conocían a Jehová, nosotros que éramos testigos de Jesús, no conocíamos a Jesús. Entonces, mi amado hermano, esto es algo que tenemos que pararnos y estancarnos y masticarlo profundamente para poder entender este maravilloso libro, porque esta frase tan hermosa, tan intensa, tan irrefutable de la Escritura es a la vez una de las frases más resistidas de las religiones. La religión católica, ¿qué debes hacer para ser salvo? Obras. Si tú eres musulmán, ¿qué debes hacer para ser salvo? Contar la historia que había una vez un misionero cristiano de verdad, con el evangelio de verdad,
y vivía su vida a una gracia y a una libertad cristiana tan hermosa, tan profunda entre los musulmanes, que llamaba la atención. Al punto de que uno de los musulmanes más importantes un día fue y le dijo: amigo, yo quiero conocer al Jesús o al Señor que tú sirves, porque yo no puedo entender la libertad que tú disfrutas, yo no puedo entender de la gracia que tú disfrutas, yo no puedo entender de lo que gozas en toda la libertad de tu vida. Porque lo que es yo, para Alá, tengo que sacrificar todo, hacer obras día por día, orar 5 veces al día para ver si alcanzo el favor de Alá. Cuéntame de tu Dios. Los musulmanes se salvan por obras. Voy a contar una anécdota del Corán. Alguna vez me tocó leer el Corán, interesante libro que comienza, el Corán no se divide en capítulos, se divide en suras. Una sura tú comienzas a leer como un capítulo y muchas veces hay una afirmación que narra la primera sura y la niega al mismo final de esa misma sura. Se contradice entre ellos, es interesante. Pero déjame contarte una anécdota interesante de esta secta, o en este caso de esta religión, que comienza con Mahoma ahí en el año 600 aproximadamente. Esta religión es basada en obras. Tú tienes que hacer todas las obras, hacer todo lo que te dicen, pero hay una sura que dice que si un varón, en el momento de orinar, escucha esto porque es simpático, de orinar, se moja accidentalmente, ese hombre no puede ser salvo. Imagínate la tensión de la religiosidad de estos personajes. Pero aún así, esta frase, la salvación es del Señor, es tremendamente rechazada. No solamente ellos, piensa en budistas, piensa en hinduistas, piensa en las sectas. La salvación para los testigos de Jehová que hablamos es por 4 bases fundamentales que ellos tienen que hacer: obras. Los mormones se salvan por obras. Y hermano, no solamente las religiones y las sectas resisten esta frase, sino que muchas denominaciones el día de hoy resisten esta frase porque te dicen: no, yo no soy un robot al que Dios pueda manipular. Dios me dio un glorioso libre albedrío para yo tomar una decisión, básicamente una obra, por Cristo para poder ser salvo. ¿Saben lo que está haciendo esa denominación? Está rechazando enfáticamente esta gloriosa aseveración de que la salvación es del Señor. Porque en el fondo lo que está diciendo eso es: la salvación es mía. O como dijera el astuto Satanás, disfrazado de serpiente en Edén: y seréis como Dios. No, Dios no puede forzarte. Dios no puede hacer nada sin tu permiso, porque el Señor es un caballero. Dios no puede vulnerar tu libre albedrío. Recuerda que tú eres tu propio Dios. Por lo tanto, el glorioso Dios del cielo no puede vulnerar tu libre albedrío. Esa afirmación está negando enfáticamente esto: la salvación es del Señor. Y cuando entendemos que la salvación es del Señor, eso quiere decir que Dios salva a quien quiere, cuando quiere, cómo quiere y dónde quiere. Con cosas tan hermosas como gloriosas conversiones, que son muchas, u otras tan extrañas como una persona que dice: yo me convertí yendo a un baño público y cuando estaba en mis necesidades buscando un papel para limpiarme, encontré un tratado, leí ese tratado y me salvé ahí. Glorioso testimonio. Cosas extrañas. Pero hermanos, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Lindo como hasta los niños ríen de las cosas que ocurren. Es verdad. Entonces, es aquí donde subyace todo el mensaje de este libro. Y de hecho, si tú quedas con esto en tu mente, ya podemos cerrar el libro de Jonás y irnos tranquilamente a la carta, porque la salvación es del Señor. Fin del libro. Es aquí donde subyace todo el mensaje de este libro, y desde aquí nos enfocaremos en este tremendo significado soteriológico, evangelístico y también misionero. Ese es el enfoque que le vamos a dar.
La salvación es del Señor. Y con este enfoque entonces ahora vamos a entrar a los primeros versículos de este interesante libro. Después de esta breve introducción vamos a orar. Amado Dios, vamos delante de su presencia en esta hora dando gracias por este día. Gracias por su amor, por su bondad, por su misericordia. Y Señor, rogamos que sea usted guiándonos a través de este hermoso libro de Jonás. Hermoso no por lo que hace el profeta, sino por lo que usted manifiesta en el corazón de este libro. Señor, damos gracias en esta hora y pedimos su guía desde principio a fin, no solamente de este mensaje, sino también de esta serie completa. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 1 hasta el 3a. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque en su maldad han subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. Eso es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes, luego de hacer ese preámbulo de la introducción al libro. El primer punto que nosotros vamos a desarrollar en forma breve es un llamado individual e intransferible del Señor. Hermano, una cosa que tú tienes que aprender, una cosa que tú tienes que asimilar, una cosa que tú tienes que tallar a fuego en tu mente y tu corazón, es que cuando Dios te llama a ti para hacer algo, es a ti y solo a ti el que te está llamando para hacer eso. Cuando Dios pone una visión o una carga en la cual tú estás, hermano, esa carga no es para ser transferida a otro, esa carga no es delegable, esa carga es para ti y solo para ti. Dios está escribiéndote a ti en forma puntual qué debes hacer. Escucha lo que dice: vino de palabra del Señor a Jonás. No sé si entiendes el concepto que trato de expresar. Vino palabra del Señor a Jonás. No dice a Juanito, no dice a Pepito, no dice a Manuel, dice a Jonás. Por lo tanto, cuando Dios habla, Dios es específico, Dios es puntual, Dios es individual. Y hermano, cuando Dios habla, te habla a ti. No es un asunto genérico. No es, vino palabra del Señor a los profetas del norte. No, es a Jonás, específicamente a él. Por lo tanto, esto te enseña desde el primer momento es que todo llamado de Dios es individual e intransferible para ti. Por eso cuando nosotros usamos mucho la frase nosotros, pierde de vista algo muy importante. El mensaje que Dios trae no es para nosotros, es para mí. ¿Qué me habló Dios a mí hoy? ¿Qué me dijo Dios a mí hoy? ¿Con qué está tratando conmigo Dios hoy? Nosotros es una muy buena excusa para la protección de rebaño. Usted sabe que las ovejas son en general animales descuidados, vulnerables, en algunas formas quizás hasta un poco tontos, pero su forma de defensa es el tumulto. O cuando éramos chicos nosotros en el colegio y alguien quebraba un vidrio, ¿se acuerdan cuál era la respuesta? ¿Quién fue? ¿Se acuerdan cómo decíamos? Nadie fue. O todos fueron. Nos escudábamos en el rebaño. Pero hermanos, Dios no funciona así. Dios desde el rebaño te saca, te aparta y te dice puntualmente a ti lo que Dios quiere de ti, porque el llamado de Dios es individual e intransferible del Señor. Y eso tenemos que aprenderlo, no solamente para Jonás, sino para todos los hombres de Dios a través de todas las épocas y también para ti hoy. Y no hablo de nosotros, hablo de ti. Porque Dios tiene un llamado individual y ese llamado, hermano, ¿sabes qué? No es transferible. No es transferible. Déjame contarte un poquito de mi propia experiencia con eso. Proyecto Noé, que usted conoce hoy día, ya donde hay algunas iglesias plantadas y prontamente comenzaremos una plantación ahí en Monterrey, en México. Proyecto Noé nace a partir
quizás de unos 25 años atrás en mi corazón. Dios pone esa carga de no existe o no conozco ninguna iglesia que vele por plantar constantemente o que se enfoque en plantar iglesias de sana doctrina y replique no solamente en discipulado o de hacer grandes templos o de enfocarse en los diezmos y todo para adentro, sino que también mire hacia afuera y plante en todo lugar, como dice básicamente la Escritura: me seréis testigos en Jerusalén, como en Judea, como en Samaria, tanto hasta el último de la tierra. Y eso estuvo en mi corazón por muchos años, 25 años. Yo tiré no sé cuántos bosquejos de administración con respecto a Proyecto Noé, tuvo varias formas, entre eso Dios también me trajo a la doctrina correcta, pero yo tenía ciertos problemas en mi vida con respecto a temas familiares que me impedían poder poner por obra esto. Y malamente pensaba y tomaba la carpeta de Proyecto Noé toda armada y hablaba con un hermano, pastor, líder, amigo que tenía ciertas capacidades, generalmente pastores, y le decía: mira, este Proyecto Noé yo no lo voy a poder desarrollar, pero te lo explico, desarrollalo tú. ¿Sabes qué pasaba con esa carpeta? A una biblioteca que quedaba ahí llenándose de polvo. Eso probablemente lo hice 2 veces en un curso de unos 10 años, con 2 o 3 pastores quizás, y siempre pasó lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque Proyecto Noé no era un llamado individual de esos hermanos, de esos pastores. Era un llamado que Dios estaba poniendo en mí. Y ese llamado es individual e intransferible. En el fútbol se llama: al que le hacen el penal, lo tira. Básicamente eso es. Al que se le ocurrió la idea, lo hace. Ese es el punto. Cuando Dios te llama puntualmente, te llama específicamente a ti para una misión que Dios tiene para ti. Y eso tú no lo puedes delegar. Eso lo tienes que hacer. Si no, pregúntale a Jonás, lo vemos más adelante. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai. Se entiende que la palabra del Señor vino a Jonás en este llamado individual. Ese es el primer punto que nosotros debemos destacar de acá. Un llamado individual e intransferible del Señor. Vino palabra del Señor a José Luis. Vino palabra del Señor a Fernando. Vino palabra del Señor a Gabriel. Vino palabra del Señor a Edith. Y esa vino palabra del Señor no va a ser audible, probablemente va a ser a través de la Escritura, cuando tú estés leyendo su palabra, cuando tú estés orando y tú estés meditando, y Dios va a poner esa carga en tu corazón y en tu mente, y ¿sabes qué? No te va a dejar en paz. No te va a dejar en paz. Tú puedes estar con tu audífono haciendo la aseo, lo que quieras, pero vas a estar ahí y vuestra vez vas a volver a lo mismo. Y Dios no te va a dejar en paz porque Él tiene un llamado especial, puntual e intransferible para ti, así como lo tuvo con Jonás. Un segundo punto que nosotros vamos a ver o vamos a denominar es una misión no deseada. Y hermanos, seamos sinceros. Cuando yo les platico, les comento de la idea de salir a evangelizar casa a casa llevando un tratado y confrontando a personas para decirle: tú eres un pecador y estás condenado al infierno, ¿cuántos quieren ir con todas sus ganas y con todas sus fuerzas y con toda su emoción? Hermanos, ¿acaso eso no es una misión no deseada? Nuestra carne lo rechaza con todas nuestras fuerzas. Como Jonás está rechazando con todas sus fuerzas el mensaje o la misión que Dios le está dando. Entonces aquí nosotros empezamos a ver que este nefasto profeta Jonás no es tan diferente a nosotros. Si se dan cuenta, quizás somos tan o más nefastos que él muchas veces. Pero, hermanos, esta es una misión no deseada. Dice la palabra de Dios: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, y esta es la misión, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Levántate es lo primero que Dios te va a decir. Tú que duermes, levántate. Tú que estás ahí ocioso, levántate. Tú que estás resistiendo, levántate. Obra, haz, muévete.
levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Brevemente te voy a decir que Nínive fue una de las ciudades más importantes del reino de Asiria. ¿Te acuerdas de Asiria? Los enemigos de Israel. Básicamente es la nación que absorbe y hace desaparecer a las 10 tribus en el futuro. Nínive fue una gran e importante ciudad de Asiria, dentro de lo que actualmente sería la ciudad de Mosul en Irak. Descrita como una ciudad grande sobremanera, de 3 días de recorrido. Se encuentra a una orilla oriental del río Tigris y se extiende a lo largo de 5 kilómetros, con una anchura de 2 kilómetros aproximadamente, extendiéndose hasta el río, desde el río hasta las colinas en el este. Nótese lo siguiente, toda esta extensa área en la actualidad es una inmensa zona de ruinas. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto, Dios dio un mensaje a Nínive y Nínive se arrepiente, Dios no es obligado a salvar a todas las generaciones. Dios salva soberanamente al que quiere, cuando quiere, como quiere, porque la salvación es del Señor. Generaciones después, Dios destruye a Nínive en su maldad y hasta la fecha, en ese lugar, hay una inmensa zona de ruinas. ¿Quieren pruebas fehacientes arqueológicas de la veracidad de Dios? Ahí vienen una. Esta ciudad fue edificada, fíjate lo antiguo que es. Esta ciudad fue edificada en su momento por el personaje bíblico Nimrod, el primer rey que se conoce de la escritura ahí en el libro de Génesis, quien a su vez se la dedicó a Semíramis. O sea, Nimrod construyó la ciudad de Nínive para dedicársela a Semíramis. Semíramis es una de las deidades más antiguas de Babilonia y se manifiesta, o ¿sabes tú cómo puedes encontrar a Semíramis o cómo tú puedes identificar a Semíramis en una estatua? Es una mamá con un velo con un niño en brazos. ¿A qué te recuerda? Esa es Semíramis, exactamente. Tú buscas estatuas de Semíramis y vas a encontrar una figura como de una virgen con un bebé en brazos. Esa ciudad de Nínive fue consagrada a esa deidad babilónica para honrarla por su alianza y conquistar luego el Medio Oriente y Egipto. Esta deidad, Semíramis, luego pasaría a ser la diosa Ishtar o Asera, que nosotros conocemos en la Escritura. Buen origen de Nínive. Esta ciudad tenía como íconos los leones a su entrada y era el símbolo, como se describía a sí misma en aquellos años. Esto era por su fiereza y crueldad hacia sus enemigos. Si había una ciudad, si había un grupo de gente a la cual todos deberían temer al solamente nombrarla, era Nínive. Porque estos hombres eran brutales. Estos hombres eran salvajemente crueles con sus enemigos. Y eso te ayuda a entender también una de las posibles causas de esta misión no deseada de Jonás. Eran enemigos de Israel y extremadamente violentos. Entonces cuando nosotros entendemos y Dios le dice, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí, piensa en la mente de Jonás diciendo, tengo que ir allá, proclamar a los hombres más malvados sobre la tierra, más brutales sobre la tierra, que están condenados y que Dios los va a destruir. Qué rico. Es como decirte a ti, hermano, tenemos que juntarnos el día miércoles para salir a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, y vamos a ir a la zona de arriba a golpear casas con nuestro tratado para decir a esa gente que está perdida en sus delitos y pecados, que va al infierno y que si no se arrepienten, están condenados. No es Nínive, pero la reacción de tu corazón probablemente es exactamente la misma. ¿O no? Sí, hermano.
Entonces esa es una misión no deseada, pero no obstante a ello, quizás es no deseada para Jonás, no deseada para tu carne ni para tu corazón, pero recuerda que es un mandato, una comisión expresa de Dios para ti, para mí. Por lo tanto, cuidado, porque cuando nosotros empezamos a contrastar a Jonás con nuestra propia vida, empezamos a ver que hay ciertas similitudes. El último punto que vamos a desarrollar hoy es el libre albedrío en acción. El libre albedrío en acción. Dice el capítulo 3, pero Jonás, así como en otras palabras dice, pero Dios, acá dice, pero Jonás se levantó para correr hacia el mandato del Señor y ser diligente para ponerlo por obra. Tal como lo hiciera, que dice la Escritura, e hizo Noé todo lo que Dios le mandó, o lo dice la Escritura, e hizo Moisés todo lo que le mandó el Señor. ¿Es eso lo que hace Jonás? No, Jonás hace todo lo contrario. Dice, pero Jonás se levantó. Bueno, en algo obedeció, porque Dios le dijo, levántate. Se levantó. Bueno, quizás puede ser considerado como una media obediencia. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hermano, piensa que Jonás está parado en la ciudad de Nazaret, en el reino del norte de Israel, y Dios le dice, anda al extremo oeste, de aquí a Nínive, a Irak, de Israel a Irak. Y él dice, voy a huir y me voy a ir a Tarsis. Nínive era el extremo oriente, allá. Tarsis era el extremo este, al revés, allá. Tarsis es España. Piensa en tu mente lo siguiente, yo parado en Israel, Dios me dice anda a Irak, y yo digo voy a España. Totalmente en la oposición o en la dirección opuesta. Ahora, ¿por qué se piensa que Jonás no quería ir a Nínive? Hay tres posibles razones que los eruditos mencionan, y realmente pueden ser varias de estas, o todas juntas, o todas las anteriores. Primero, se cree que hay tres razones por las que Jonás desobedece el llamado de Dios usando de su glorioso libre albedrío. Y digo glorioso libre albedrío porque usted sabe cómo termina la historia, ¿verdad? Sale diciendo Jonás de la boca del pez, diciendo, ¿de dónde está mi libre albedrío? Bueno, se cree que hay tres razones. Primero, la primera razón por la que se piensa que Jonás no quería ir a Nínive o desobedece al Señor es por temor a la crueldad de los ninivitas. Semanas anteriores decía que esto era como ser del Colo-Colo, ir a meterse a los de la garra, a los de abajo para que sean del Colo-Colo, ¿verdad? Iban a hacer pedazos. Entonces, esta es una de las razones, un temor de la crueldad de los ninivitas. Una segunda posible razón de por qué desobedece Jonás es por conocer el carácter misericordioso de Dios, quedando como un falso profeta. Él ya había profetizado antes para el rey, ¿se acuerdan? Este rey malo, y profetizó cosa que se cumplió inicialmente, pero que Dios desdijo después. Y cuando tú profetizas algo que no se cumple, en la ley de Dios, ¿cómo se conocía a ese profeta? El tal profeta es mentiroso. Entonces, otra de las razones es que conociendo el carácter de Dios misericordioso, Jonás temía a quedarse como un falso profeta. Y un tercer punto es que como profeta de Dios, Jonás sabía que Asiria se levantaría como la ciudad que finalmente iba a destruir a Israel, el pueblo de Dios. Entonces podía decir, ¿para qué yo voy a salvar, entre comillas, a una nación que luego nos va a destruir?
Mejor dejémoslas perecer. Posibles razones. Pueden evaluar ahí en tu mente y en tu corazón, pero de alguna u otra forma siempre van a ser excusas que también nosotros vamos a poner delante de Dios, de alguna u otra forma. Cualquiera sea la razón, Jonás simplemente hace uso de su libre albedrío para no hacer lo que Dios le dice, incluso para hacer lo opuesto a lo que Dios le dice. El libre albedrío en acción. Y de hecho, ¿sabes lo que hace tu libre albedrío carnal? Piensa la primera vez que te hablaron de Dios, que has rendido de rodillas a los pies del Señor, convertido y llorando como Magdalena. Estos canutos otra vez que no me dejan en paz, ¿qué se creen? La paz ciudadana, no tendrán nada que hacer. ¿Cómo se le ocurre andar en la calle? No tienen esposo, esposa, hijos que cuidar. No sé cuál fue su situación, pero seguramente su libre albedrío, lo único que hizo fue a priori rechazar a Dios, rechazar el mensaje, rechazar el evangelio, rechazar a los que venían de parte de Dios, etc. ¿O no fue así? Eso fue lo que hace el libre albedrío. Tu libre albedrío carnal, lo único que te sirve o la única decisión que puede hacer es rechazar todo lo que tenga que ver con Dios porque está muerto en sus delitos y pecados. El libre albedrío humano es como la cucaracha que se esconde en la cocina en la noche y cuando tú enciendes la luz de la cocina arranca por su vida y se esconde. Ese es nuestro libre albedrío. Escoge solamente el mal que puede escoger. El libre albedrío de Jonás escoge huir de la presencia de Dios. Ahora piensa un poco. Jonás, profeta de Dios, que conoce el carácter de Dios, que conoce a Dios, quiere huir de Dios. ¿No te parece un poco extraño, iluso, hasta tonto? Sí, ¿verdad? Quiero que me digas que sí. Sí, ¿verdad? Me parece tonto. ¿Cuántas veces has tratado de huir del Señor? ¿No quedamos en la misma posición que Jonás? ¿Qué nos dice? Y con esto quiero cerrar. Hermano, primero debes recordar que el llamado es individual e intransferible del Señor para ti. La palabra de hoy y la palabra de Dios es para ti. ¿Escuchaste lo que dijo el pastor de allá? Eso era para tal. No, era para ti. Porque Dios toma esta palabra y la pone en cada uno de los corazones conforme el Espíritu Santo quiere trabajar contigo. Esta palabra es para ti. No es para el hermano Juanito ni para la hermana Rosa. No menciono a nadie para que no se ofenda, ¿ya? Entonces, lo segundo es una misión no deseada. Y hermano, es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando el Señor diga, salgan a evangelizar, salgan a misiones, salgan a confrontar al mundo en sus delitos y pecados por amor a mi nombre, porque ellos ofenden mi santidad y deben arrepentirse para poder obrar en ellos esta salvación tan grande. Pero primero que las malas noticias, para que luego puedan darle las buenas noticias, hermano, se nos hace así. Porque nuestra carne no quiere ir a hacer eso. Tal como Jonás no quería ir a Nínive. Y el glorioso libre albedrío en acción, lo tercero, hermanos, cuando Jonás trata de huir de Dios, simplemente quiero cerrar este tiempo de meditación con el Salmo 139, del 7 en adelante. Escucha lo que dice el Salmo. Dice, ¿a dónde me huiré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán, y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Hermanos, muchas veces nosotros vamos a recibir palabra de Dios, nosotros nos vamos a revelar a la palabra de Dios, y nosotros vamos a tratar de huir de Dios como si esto fuera posible. Tengo noticias para ti. Por más que te escondas en el lugar más seguro, debajo de tu cama, Dios te va a encontrar. Dios te va a encontrar.
donde te vayas, hermano. Dios te va a encontrar. Puedes tomar una nave espacial hacia la luna, ahí Dios te va a encontrar. Puedes tomar un submarino hasta la fosa más profunda, Dios te va a encontrar ahí. Hermano, puedes irte al... Esto lo voy a contar así. Cuenta la historia, este es un chiste, pensando en el Seol. Cuenta la historia que hay un católico y un musulmán peleando por religión. Y muy afectados. Y hay un judío mirando la pelea. Entonces están los dos ahí muy en caliente, discutiendo el católico contra el musulmán contra el católico, y el judío mirando pero expectante de lo que pasa. Y llega un momento donde se enfurecen tanto que ambos toman armas y se disparan mutuamente, y muere el católico y muere el musulmán. Y el judío toma un arma y dice: esta batalla no me la pierdo ni loco, y se suicida para seguir viendo la pelea. Hermanos, ni aunque fuéramos al Seol, ni aunque fuéramos al lugar de los muertos, podríamos huir de Dios. Dios está ahí. Y Dios reina ahí. Hermanos, Dios está en todo lugar. En todo tiempo. Dios está en el tercer cielo, en el segundo cielo. Dios está en el primer cielo. Dios está en la tierra donde has estado en sus pies. Está debajo de su tierra. Está en el Seol. Y hermano, Dios también es el rey. Escucha lo que te voy a decir. No es solamente rey del cielo, sino también es rey del infierno. Porque Dios también gobierna el infierno. No podemos huir de Dios. Así que coméntale a tu libre albedrío cuando tenga intenciones de no obedecer a Dios. Porque finalmente Dios va a obrar su voluntad en ti, lo quieras o no. Si no me crees, pregúntale a Jonás. Vamos a ver.